Bueno, Carlos, el que se pega un viaje es Rubinstein, se va a Estados Unidos. Hasta donde entiendo, el objetivo es reunirse con autoridades del fondo por el tema de la revisión del acuerdo, buscando un nuevo desembolso. Creo que son 5.000 millones y pico de dólares. ¿Cómo hay que leer esto? ¿Qué hay que ponerle expectativa? ¿Es parte ya de una...? Es la rutina, no creo que tenga ninguna expectativa especial. A ver, nosotros tenemos el crédito que acordamos con el fondo. Es un crédito que tiene desembolsos para pagar el crédito de Macri. Sí. Es decir, que cada vencimiento hay que conseguir el nuevo financiamiento para tirar para adelante ese vencimiento. Yo decía el otro día, lo dije con vos hablando, que cuando hablamos de esta cosa de la bomba, de que estos muchachos quieren instalar, la bomba la dejaron instalada ellos y prendida, con la mecha encendida, porque el crédito del fondo que acordaron, el stand-by que ellos acordaron, vencía todo en el 2022, todo no, el 90%, 90 y pico, en el 2022 y 2023. Uh-huh. Entonces, imagínate si hubiéramos tenido que pagar 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario. No, imposible. Bueno, claro. Y era la bomba de tiempo que le dejaron al gobierno de Alberto Fernández, al que venía, al sí. que hubiera venido. Eso sí que era una bomba de tiempo. Y bueno, y eso es lo que se acordó es que a cada vencimiento corresponde un nuevo desembolso que permite que le paguemos el crédito anterior. El Fondo Monetario no refinancia créditos, entonces te da otro. Esa fue parte de la discusión con Guzmán, digamos, ¿no? De un sector del Frente de Todos. Sí, a ver, yo no quiero entrar en esa discusión a esta altura, porque la discusión no es si todos sabían esto o no. Sí. Bueno, no sé, yo no estoy en condiciones de opinar. Lo que yo te digo es que el Fondo Monetario no refinancia créditos, era más o menos yo lo sabía, pues, uh-huh. Y que la Argentina estaba negociando un crédito de facilidades extendidas para salir del stand-by, que era el crédito que obtuvieron con Macri, y que el crédito de stand-by tenía un plazo de vencimiento muy corto, y por eso para ir a plazo más largo había que ir a facilidades extendidas. También era, digamos, entre la gente de economía o que entiende los temas de economía, era tema conocido. Sí. Ahora, por supuesto que no es solamente decir, es un trámite porque el gobierno viene cumpliendo con la meta del fondo, digamos. Ahora, si yo estuviera en el lugar del gobierno, sí. fuera a negociar, yo iría a plantear que hay que rediscutir cosas, porque hay un tema. Cuando nosotros tomamos este crédito, cuando acordamos en facilidades extendidas para cancelar el stand-by, para decirlo con precisión, la tasa de interés del Fondo Monetario era, creo que 1.19. 1.19 anual. Sí. Ahora, producto de la suba de los intereses por la pandemia, la guerra, el Tesoro de Estados Unidos, la Unión Europea, la tasa es 4.30 y pico. Es decir que la tasa de interés que le tenemos que pagar al Fondo Monetario, subió más de 3 puntos, y eso son algo así como 1.400 millones de dólares más de intereses por año. Y yo creo que Argentina tiene todo el derecho a decir que no tiene por qué ser víctima de una situación global, porque ¿cómo se fija esa tasa de interés? Tampoco es caprichoso, está establecido. Se fija en función de las tasas de interés de los países miembros del fondo, y en las proporciones que cada uno tiene. Entonces, la tasa de interés de la Reserva Federal... Dice, si yo fuera gobierno, si yo tuviera la decisión, iría a un replanteo del acuerdo con el fondo. Iría a un replanteo del acuerdo con el fondo en términos de los intereses que se pagan, además de las sobretasas. Hasta ahí entendí bien, Carlos, ¿no? Sí, y yo todavía no había llegado a la sobretasa. Sí. Yo estaba hablando de la tasa de interés
y estaba explicando que cuando se cerró el acuerdo, la tasa de interés era, creo, si lo digo bien, que si no le erraré en alguna décima, 1,19 anual. Sí. 1,19 anual. Ahora es, creo, 4,30 y pico. Es decir, 3 puntos más, 3 y pico de puntos más. ¿Por qué es eso? Por la suba de tasas que los bancos centrales de los países miembros del fondo han ido haciendo desde aquel momento hasta acá, por la pandemia, por la guerra, por todas las cosas que conocemos. Entonces, la Argentina, país deudor, tiene derecho, y miembro del fondo, a ir allí a decir, señores, ¿por qué un país en dificultades como el nuestro tiene que pagar una tasa más alta que la que acordó, producto de que hay una crisis global? ¿No tendría que ser una cosa que el conjunto lo absorba y no un país en particular? Y además en las características que ha tenido el acuerdo del fondo al macrismo, ¿no? Claro. Y a eso hay que agregarle, sí. A eso hay que agregarle. La Argentina viene reclamando desde el inicio de la negociación por el tema de la sobretasa. Sí. ¿Qué es la sobretasa? Una suerte de multa que los países tomadores de crédito pagan por deber demasiado. Es decir, esto es producto de los 45.000 millones. Ahora, esa multa de castigar al que está peor tampoco es muy razonable, pero tiene un agravante que pocos conocen. El fondo tiene establecido el 2% de sobretasa hasta los 36 meses sí. de deuda y con el fondo. Y cuando pasa a los 36 meses sube un punto más. Ese punto más ya para la Argentina corre porque ya hace más de 36 meses que el fondo le dio el crédito a la Argentina. Entonces ahí tenés otra vez los 3 puntos esos de sobretasa, son otra vez otros 1.400 millones de dólares. Entonces, entre lo que subió la tasa y la sobretasa que venimos reclamando desde el origen, tenés cerca de 3.000 millones de dólares, digamos entre 2.500 y 3.000 millones de dólares, que Argentina tendría que reclamarle al fondo para que se rediscuta y que se le baje el costo que ese financiamiento tiene. Y eso es muchísima plata, Así que yo creo que hay cosas dentro del acuerdo firmado que, así como el fondo le exige a Argentina que cumpla con determinados parámetros, Argentina tendría derecho a aprovechar esta situación y decir, queremos que se revise lo que estamos pagando, porque eso es excesivo. Carlos, Néstor te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Néstor? Me hace recordar mucho, seguramente lo tendrás en tu memoria, cuando en 1982 la Reserva Federal aumenta con Paul Volcker la tasa de interés y desata lo que se llamó la crisis de la deuda externa latinoamericana. Y ahí la región hizo una respuesta, el consenso de Cartagena y demás, regional frente a la deuda, ¿no? El gobierno argentino debería reclamar esta situación que vos describís. ¿No debería o no podría hacerse mejor aún de conjunto con el resto de los países afectados? Sí, pero bárbaro, animémonos y vayan. Yo estoy de acuerdo. El acuerdo de primero, que hay una desproporción porque la Argentina hoy tiene somos los líderes en esto de deberle al fondo. Y entonces, qué sé yo, seguramente cuando se conozca la película aparecerá después Ucrania como otro gran deudor del Fondo Monetario. Pero los créditos de los países son muchísimo menores, por eso claro, la más afectada es la nuestra. La más afectada claramente es la Argentina, claro. Y si vos tomás ahora en la región, no sé quién tiene deuda con el Fondo Monetario. Sí, tendría que pensar o revisar, pero Ahora, claro, el gobierno o el Frente de Todos debería pensar en cómo construir fortaleza política para encarar o cualquier otro planteo, si es que para renovar expectativas de cara a un nuevo gobierno, un posible nuevo gobierno, quiere poner en la agenda una rediscusión con el fondo. Quiero decir, tenés que ir con fortaleza. Yo estoy planteando, es una idea mía esa, yo no puedo decir que es una idea del gobierno. Vos me preguntaste y yo te contesté. Te modifico la pregunta. ¿Crees que en las propuestas hacia adelante tendría que estar rediscutir punto con el fondo? Sí. Sí, claro. Sí.
Yo creo que es porque es válido, porque cambiaron las condiciones. ¿No es? ¿Por qué uno discute o rediscute? Porque algo cambió. Y acá hay un cambio de condiciones drástico. Estamos hablando de, insisto, no es que subió un poquito, subió de 1 y pico a 4 y pico. Es un montón. Entonces, ¿quién podría negar que hay un cambio en las condiciones? Bien. Así que sí, creo que la Argentina tiene cosas para plantear y estaría bien que lo haga. Y es en el momento de cada revisión cuando lo tiene que hacer. También creo que hay que seguir haciéndolo en todos los foros internacionales, en el G20, porque ya el G20, por ejemplo, respecto de la sobretasa, ya un par de veces se expidió diciendo que le parecía bien que el fondo revise esa política. Es un tanto, yo diría, paradojal, para encontrar un término neutro, porque los señores del G20 son los principales accionistas del fondo, y cuando están sentados en la reunión del G20 dicen habría que revisar, y cuando están sentados en el directorio del fondo se niegan a revisar. Sí. Entonces, desde luego que esa es una cosa que Argentina tiene que insistir, pero no insistir por una cuestión solo de principios. Tiene un impacto económico muy grande. Vos imaginate, si volviéramos a pagar el 1 y pico de interés y se eliminaran los sobrecargos, estamos hablando que tendríamos entre 2.500 y 3.000 millones de dólares por año más libres para otras cosas. Sí, claro, sí. Fíjate de lo que estamos hablando. Todavía está muy fresca la discusión alrededor del propio acuerdo y del condicionamiento que eso significa, porque a la discusión tendrías que agregarle la ilegalidad confirmada administrativa del acuerdo y además la intencionalidad política que tuvo. Es cierto que un montón de esas cosas no se discutieron hasta acá, pero yo creo que esas cosas hay que decirlas 200.000 veces, pero para advertirle a nuestra ciudadanía de los peligros en ciernes frente a una elección en la que hay una posibilidad de que esos señores vuelvan a gobernar. Pero no te sirve para negociar con el fondo, porque el fondo negocia con un gobierno que tiene la legitimidad, la legalidad, sí. No la legitimidad, porque hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. Tiene la legalidad, no es un gobierno militar de facto que vino de prepo, que se hizo cargo, es un gobierno votado, que actuó con esa legalidad y que sobre esa base contrajo un préstamo. Entonces, al otro ir a decirle, acá estos señores son unos vándalos, no sé qué valor tiene en una negociación. Ahora, ir y decirle, mire, usted me cambió las condiciones y este país en dificultades, usted me sube la tasa de interés, quiero que se revise, tiene una fortaleza muy grande.